Bueno, señores, peleón para mí en toda regla, el de Khamzat Chimaev y Kamaru Usman en el UFC 294. Que hay muchas personas que no les gustó esta pelea, hay muchas personas que la consideraron una pelea aburrida. A mí no me lo pareció realmente. A mí me pareció una pelea muy técnica por parte de ambos peleadores, sobre todo ese primer asalto. Sobre todo ese primer asalto en el que Khamzat Chimaev logra un derribo y está todo el tiempo encima de Kamaru Usman tratando de pasar la guardia, tratando de pasarle los codos, haciendo un gran ampao. Gran ampao, por supuesto, que no fue muy efectivo, no fue un wrestling efectivo, como se suele decir, porque no hizo mucho daño, pero fue una pelea de suelo en ese primer asalto sumamente técnica. A quien no le gusta ese tipo de pelea, a quien quiere ver guerras absolutas de striker, pues lógicamente no le va a gustar este tipo de pelea. A mí en lo personal sí me gustó. Sí me gustó esta pelea porque fue una pelea demasiado técnica desde mi punto de vista. Fue una pelea sumamente técnica y nos demostró el nivel tan grande que tienen ambos peleadores, tanto Khamzat Chimaev como el propio Kamaru Usman, el nivel tan grande que tienen a nivel suelo de la pelea. Pero más allá de eso, señores, quiero hablar un poco del comentario que más he visto que se repite en cuanto a esta pelea. Y es el comentario que más he visto que se repite en redes sociales, el comentario que más he visto que peleadores mismos han dicho, que todo el mundo en este mundillo de MMA, de UFC, que lo sigue, ¿no? Ha repetido este comentario una y otra vez, y es el comentario de que Kamaru Usman, en el caso de que esta pelea hubiera sido 5 asaltos, Kamaru Usman hubiera vencido a Khamzat Chimaev sin ningún tipo de problema, aún así habiendo tomado una pelea con 10 días de anticipación. Y señores, quiero hablar un poco de esto, porque hay que tener varias cosas en cuenta, señores. Hay que tener varias cosas en cuenta. Primera, antes de la pelea nadie daba un duro por Kamaru Usman. Esto es una realidad y hay que aceptarla. Esto no es mi opinión, esto es la realidad. Si te pones a mirar todos los videos que se hicieron en torno a esta pelea, todas las predicciones que se hicieron, todos los comentarios que habían, era que Khamzat Chimaev le iba a pasar por encima a Kamaru Usman. Y estos eran comentarios para mí desde cierto punto justificados. ¿Por qué? Porque Kamaru Usman venía de 2 derrotas consecutivas, una por un caos sumamente estrepitoso y otra en una pelea que fue bastante dominada por Leon Edwards. Entonces, claro, habiendo perdido su cinturón, habiendo sido noqueado, habiendo sido dominado por Leon Edwards, lógicamente la edad que tiene Kamaru Usman también, que creo que son 36 años, pues todo el mundo teníamos el sesgo de decir, pues Kamaru Usman no tiene mucho que hacer, y más tomando una pelea con 11 días, 10 días de anticipación, en la cual va a tener que hacer un corte de peso, en la cual no va a estar peleando en su división natural, que es la 170 libras, o sea, va a estar peleando en 185 libras, pues lógicamente no dábamos un duro por Kamaru Usman. ¿Qué pasa? Luego de que pasa esta pelea, que sucede esta pelea, el comentario cambia totalmente. ¿Por qué? Porque Kamaru Usman tiene un desempeño sumamente bueno en esta pelea. Porque Kamaru Usman supo hacer las cosas de cierta manera bien, por un lado. ¿Por qué? Porque le aguantó esa lucha tan intensa, tan dominante que tiene Khamzat Chimaev. Aquí te das cuenta el nivel de lucha que tiene Kamaru Usman, señores. Kamaru Usman tiene un nivel de suelo sumamente bueno. Pero ¿qué pasa? Gente, aquí hay que tener una cosa en cuenta, señores. Primera, si bien yo creo que todos estamos de acuerdo en que una pelea eliminatoria para un cinturón como fue esta, porque sabemos que Dana White prometió que el ganador de la pelea entre Kamaru Usman y Khamzat Chimaev es el próximo retador, o iba a ser el próximo retador al título de 185 libras, si bien podemos estar de acuerdo en que estas peleas no deberían ser a 3 asaltos, estas peleas deberían ser a 5 asaltos, o por lo menos esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. Creo que las peleas eliminatorias para un cinturón deberían ser a 5 asaltos y no a 3 asaltos. Pero esta vez la pelea eliminatoria fue a 3 asaltos. Yo creo un poco por las condiciones que se dieron, ¿no? Un poco porque se cae la pelea de Paulo Costa. Un poco porque Kamaru Usman toma esa pelea con 10 días de anticipación. Y Dana White como que quiso un poco recompensar a ambos peleadores, ¿no? Como que darle una recompensa. El hecho de salvar un poco, ¿no? De cierta manera la cartelera y decir, pues quien gane va por el cinturón. Entonces, claro, una pelea, 3 asaltos, señores, creo que estamos de acuerdo en que tiene que tener mucha intensidad. Y más siendo una pelea eliminatoria. Ambos peleadores tienen que salir con intensidad, que fue lo que le faltó a Kamaru Usman. Claro, el comentario, después de haber visto la pelea, que es a lo que quiero ir, a lo que quiero llegar. Después de haber visto la pelea, todo el mundo lo que dice es, a 5 asaltos, Kamaru Usman hubiera vencido a Khamzat Chimaev. Y por una parte yo puedo estar de acuerdo en esto, pero por otra no. ¿Y por qué digo esto, señores? Por una parte yo puedo estar de acuerdo en que si en una pelea de 5 asaltos hubiera sucedido lo mismo que sucedió en esta pelea, si el primer asalto hubiera sido igualito al que fue, si el segundo asalto hubiera sido igualito, el tercer asalto hubiera sido igualito al que fue en esta pelea, teniendo el sesgo ya de esta pelea habiendo sido lo mismo, el planteamiento hubiera sido el mismo, ¿no? Por ambos peleadores hubieran habido 2 asaltos más. Yo estoy de acuerdo en que Kamaru Usman hubiera ganado la pelea. ¿Por qué? Porque Khamzat Chimaev empieza con una intensidad sumamente alta. Y en el tercer asalto, cuando finalice ese tercer asalto, vemos un Khamzat Chimaev con un cardio bastante flojo, vemos un Khamzat Chimaev bastante cansado ya, y sin embargo vemos un Kamaru Usman sumamente fresco, un Kamaru Usman que bien podía haber tenido 2 rondas de campeonato sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de esfuerzo superior, ¿no? Porque lo veíamos en una forma física sumamente estupenda, que esto fue una de las cosas que más me sorprendió a mí.
porque Kamaru Usman se vio sumamente bien en esta pelea y peleando en una división superior a la que él está adaptado. Entonces, claro, teniendo en cuenta lo que sucedió en la pelea, teniendo en cuenta eso, tú dices, si la pelea se hubiera desarrollado de la misma manera que se desarrolló en esos primeros 3 asaltos, un cuarto y un quinto asalto, creo que Kamaru Usman hubiera tenido todo bajo control. Porque Kamaru Usman hubiera ganado esta pelea, señores, se los digo. A 5 asaltos Kamaru Usman la hubiera ganado. Pero claro, habiendo sucedido lo mismo que sucedió durante los primeros 3 asaltos en esta pelea, en este UFC 294, en este evento coestelar de UFC 294, señores. Pero ¿qué pasa? Que si esta pelea desde un primer momento, y esta es la parte en la cual yo no estoy de acuerdo, en esto de que Khamzat Chimaev hubiera perdido a 5 asaltos contra Kamaru Usman, yo creo que si la pelea desde un primer asalto no hubiera estado, o desde un primer momento hubiera estado, mejor dicho, pactada a 5 asaltos, yo creo que Khamzat Chimaev no hubiera salido con la misma intensidad que salió a pelear contra Kamaru Usman. Yo creo que Khamzat Chimaev no hubiera salido en ese primer asalto a buscar automáticamente un derribo. Yo creo que Khamzat Chimaev no hubiera gastado su cardio tan rápido como lo hizo. Creo que Khamzat Chimaev se hubiera preparado, o mejor dicho, hubiera dosificado más su cardio. Hay que tener en cuenta que Khamzat Chimaev se estaba preparando para Paulo Costa y se estaba preparando para una pelea ante Paulo Costa a 3 asaltos. Por tanto, le estaba buscando la intensidad sobre todo. Sabemos que Khamzat Chimaev de por sí es un peleador que es sumamente intenso en sus peleas. Es un peleador que es sumamente dominante. Es un peleador que desde que empieza el primer asalto busca lo que es llevar la pelea al suelo y tratar de someterte. En ningún momento nunca hemos visto un Khamzat Chimaev haciendo una pelea. Desde mi punto de vista, señores, nunca hemos visto a Khamzat Chimaev haciendo una pelea de suelo aburrida, teniendo simplemente tiempo de control. Con Khamzat Chimaev siempre están sucediendo cosas en el suelo. Siempre está buscando el posicionamiento, la forma de pasar la guardia y la forma de someter a su rival. Y contra Kamaru Usman no fue la excepción. Entonces por eso digo, si bien yo puedo estar de acuerdo en que si la pelea se hubiera desarrollado de la misma forma en que se desarrolló en esos primeros 3 asaltos, hubiera sido a 5, hubieran habido 2 asaltos extra, yo creo que Kamaru Usman hubiera vencido. Yo creo que Kamaru Usman hubiera ganado esta pelea. Pero, por supuesto, estamos teniendo el sesgo de haber visto ya la pelea. Estamos teniendo en cuenta lo que sucedió en esos primeros 3 asaltos. ¿Qué pasa? Que en una pelea pactada desde un primer momento a 5 asaltos, yo creo que Khamzat Chimaev hubiera dosificado mucho mejor su cardio de lo que lo dosificó. Yo creo que Khamzat Chimaev no hubiera salido con tanta intensidad en el primer asalto de lo cual hizo. Y aquí, señores, hay que reprocharle esto a Kamaru Usman. Kamaru Usman sale a pelear como si fuera una pelea de campeonato, como si fuera una pelea de 5 asaltos. Kamaru Usman desde un primer momento salió muy lento. Y ya cuando pasa el primer asalto, que ve que perdió ese primer asalto estrepitosamente, porque esto es una realidad que para mí no es un 10-8, sino un 10-9, pero bueno, ya aquí es apreciación puramente, y yo no soy árbitro profesional, pero para mí es un 10-8 y no un 10-9, porque Khamzat Chimaev no hizo daño, simplemente tuvo control, trató de buscar lo que es pasar la guardia, trató de buscar lo que era el sometimiento, pero en ningún momento lo consiguió, y con el gran ampao que estaba haciendo era un gran ampao bastante flojito, no era una lucha efectiva. Por tanto, para mí en lo personal es un 10-9, no un 10-8. Pero ya te dieron un 10-8 o un 10-9. Al final del día sabes que estás perdiendo ese primer asalto, Kamaru Usman me refiero. Por tanto, en el segundo asalto tenías que salir a apretar. Y el tercer asalto igual. Y Kamaru Usman no lo hizo. Y esto, pues por supuesto, al final del día le terminó pasando factura. Pero creo, señores, al final del día creo un poco ilógico, ¿no? Este tipo de comentarios. Creo un poco ilógico. ¿Por qué? Porque si bien, ya les digo, si esta pelea se hubiera dado como se dio, hubiera tenido 2 asaltos más, sí creo que Kamaru Usman hubiera tenido más probabilidades. Sí creo que Kamaru Usman hubiera ganado la pelea, porque yo creo que Kamaru Usman tenía la pelea bastante controlada, teniendo en cuenta ese tercer asalto. Y creo que Khamzat Chimaev se veía con un desgaste bastante grande. Tenía un desgaste sumamente grande en cuanto a su cardio se refiere, ¿no? Además de que Khamzat Chimaev en la pelea de striking sabemos que no es mejor. Sabemos que en ese punto, ¿no? Él tiene que mejorarlo muchísimo y tiene que trabajarlo mucho más de lo que lo ha trabajado hasta el momento. En el striking Khamzat Chimaev está dejando mucho que desear, y esto lo estamos viendo una y otra vez cada vez que Khamzat Chimaev pelea. Que no tiene un striker pulido, tiene que mejorar mucho ese striker que tiene. Entonces, claro, si se hubiera desarrollado la pelea igual, creo que el cuarto y quinto asalto Khamzat Chimaev no hubiera tenido la fuerza, no hubiera tenido el cardio para lograr derribar a Kamaru Usman, porque ya Kamaru Usman en el tercer asalto se le logra levantar con la espalda apoyada en el suelo. Ya con la espalda de Kamaru Usman apoyada en el suelo y Khamzat Chimaev encima de él, Kamaru Usman se logra levantar y forma ese striker, ¿no? Forma esos últimos 10 segundos de pelea, los aloca un poco buscando ese golpe final, buscando esa finalización, la cual nunca llegó. Entonces, un cuarto y un quinto asalto, la cosa hubiera cambiado, porque Khamzat Chimaev no iba a tener la fuerza, no iba a tener el cardio para derribar a Kamaru Usman, la pelea se hubiera quedado arriba, y en lo que es la pelea de striking, Kamaru Usman lo hubiera dominado completamente a Khamzat Chimaev. Y esto es una realidad porque también hay que tener en cuenta que si bien Khamzat Chimaev se vio un poco más maduro de lo que se vio ante Gilbert Burns, también hubieron momentos en los cuales Khamzat Chimaev se dejó llevar por las emociones.
sobre todo en el segundo asalto, a finales en los últimos minutos del segundo asalto, en los cuales Kamaru Usman golpeó un poco, Khamzat Chimaev como que se vuelve un poco loco, ¿no? Se deja llevar por las emociones, y en el tercer asalto, en esos últimos 10-15 segundos también, Khamzat Chimaev ya tenía la pelea prácticamente en el bolsillo y se dejó llevar un poco por las emociones y se fue un poco al intercambio con Kamaru Usman. Pero claro, señores, tengan en cuenta que estamos hablando de esto teniendo en cuenta que la pelea ya sucedió y teniendo en cuenta lo que sucedió en esta pelea. Si esta pelea hubiera estado apartada de un primer momento 5 asaltos, creo que las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Creo que el planteamiento de pelea de Kamaru Usman hubiera sido totalmente diferente, y el planteamiento de Khamzat Chimaev creo que hubiera sido totalmente diferente. Creo que hubieran habido bastantes variaciones en cuanto al planteamiento de pelea de ambos peleadores. Entonces es una locura decir ahora, o a mí no me parece bien decir ahora en estos momentos, de que Kamaru Usman a 5 asaltos hubiera molido a Khamzat Chimaev. Y esto es una realidad, señores. Deben ustedes saber lo que piensan, deben ustedes saber qué creen a 5 asaltos que hubiera sucedido, o si la pelea desde un primer momento hubiera sido pactada a 5 asaltos, si creen que Kamaru Usman hubiera tenido más posibilidades de ganar la pelea de las cuales realmente tuvo. Deben ustedes saberlo, señores. Yo lo voy a estar dejando por aquí, lo voy a estar leyendo en los comentarios, y nos vemos en el próximo video.